Es calidad con tecnología confiable y duradera. Nuestras líneas de equipos unen el frío y calor para darte todo lo que necesitas. American, el nombre lo dice todo. Somos la calidad. Radio Centro. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Cuando te ven cuidando a tu auto con tanto cariño, la gente habla. Dicen que, ¿para qué si el motor no siente? Porque no saben que en sus cilindros solo hay pureza, que por sus inyectores corren las ganas de vivir. No dicen que es el primero en reaccionar cuando le necesitan, ni que ruge al responder por los suyos. Al responder por ti, eso no lo dicen. Que digan lo que quieran. Tú, que lo manejas, sabes cómo es él. Por eso lo cuidas. Por eso le echas Sunix, combustibles más puros. Sol de la tarde, con el equipo líder del periodismo ciudadano, doña Consuelo Despradel, Cristian Jiménez, Luis José Chávez, Ángela Costa y Pedro Jiménez. Se traslada a la Isla del Encanto para 2 transmisiones sin precedentes. Este jueves 18 de octubre, desde el Ferris del Caribe, para conectar con la comunidad dominicana en Puerto Rico. Y el viernes 19, desde la Casa Dominicana en San Juan, Puerto Rico, para estrechar los lazos de amistad históricos entre dominicanos y boricuas. El sol de la tarde sale desde Puerto Rico. La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 18 de octubre, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Telefuturo Canal 23. Eugene Ricardo, buenos días a Jairo Peña. Y buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, señores, vamos de inmediato con algunas informaciones que queremos compartir con ustedes y algunos comentarios, análisis. En lo que fue la feria de Nueva York, aquí tengo esta información. Las obras escritas por el historiador Euclides Gutiérrez Félix se convirtieron entre las más vendidas durante la 11ª Feria Dominicana del Libro Dominicano en Nueva York, evento que se celebró en esa urbe durante los días 12 al 14 de octubre pasado. Así lo informó el propio Gutiérrez Félix,
quien señaló que la más vendida entre las obras que expuso fue Trujillo, Monarca sin Corona, en su 5ª edición. En segundo lugar, Juan Bosch, primeros escritos, cuentos, ensayos literarios y discursos políticos, en su 1ª edición, así como Los Magnicidios Dominicanos, en su 3ª edición, y Haití, República Dominicana, un origen y 2 destinos, en su tercera edición. El historiador y dirigente político agradeció a los dominicanos en la diáspora por la acogida y aceptación de sus obras, aunque no pudo asistir. Fue representado por su hija Alejandra Gutiérrez Díaz, quien dirigió el stand del autor en la mencionada feria. El stand donde se exhibieron y vendieron las obras de Gutiérrez y Félix, desfilaron figuras de la intelectualidad dominicana residentes en Estados Unidos, así como concejales, senadores y otras autoridades de origen dominicano y latino. Eso es en relación a la Feria del Libro en Nueva York. Bueno, hay varias informaciones. La situación pues que se presentó ayer en Haití llama al país a estar muy alerta. Ayer en la conmemoración del Día de Dessalines, mientras el presidente de Haití llevaba o depositaba una ofrenda floral, ya concluido el acto, que él se había retirado o se retiraba, pues le cayeron a pedrada a su escolta, y el jefe de su avanzada fue herido en la cabeza fue golpeado por una de estas piedras. Y esto pues es una cuestión realmente salvaje, que refleja un irrespeto total al sentido de la autoridad. Es un país que no hay respeto hacia la figura presidencial, no hay respeto hacia ningún tipo de figura, y no hay seguridad absolutamente para nada. Ahora se está hablando de que estas protestas, ellos están reclamando sobre el supuesto desvío de unos 3.800 millones de dólares de los manejos de Petrocaribe. Este acuerdo con Venezuela, mediante la cual Petrocaribe permitía que en la medida en que se incrementaban los precios del petróleo, los países pagaran una parte del petróleo y la otra parte se quedaran con ella a un crédito blando que podían emplear en obras de desarrollo. La obra de desarrollo fue el mismo espíritu del acuerdo petrolero de San José con Carlos Andrés Pérez, pero después en aras de buscar una adhesión con mayor incondicionalidad, Hugo Chávez amplió las facilidades del acuerdo de San José y lo convirtió en el acuerdo de Petrocaribe, y estaban estas facilidades crediticia, porque los países entonces disponían ahí de un capital inmediato, porque los combustibles lo paga la población que lo consume. Entonces, si el combustible cuesta, digamos, un galón de combustible, si cuesta 200 pesos, y ya el galón de combustible pasaba el precio del petróleo pasaba de X cantidad, entonces el país en cuestión pagaba un 50 o un 60%, lo otro se podía quedar con ellos prácticamente regalado, porque eso no había
no había forma de que de retorno, y se le podía pagar con producción, se le podía pagar con una serie de cosas, pero en el caso de Haití es realmente ser un regalo que Venezuela le hacía a Haití. Haití no tiene forma de devolver eso que Venezuela les regaló. Y bueno, es lamentable que esos recursos no hayan sido bien aprovechados para dejar cosas ahí que permanezcan, que queden, porque lo importante con las obras es que las obras estén ahí y que la gente después se beneficie de ellas. Entonces parece que no están ninguna de las obras que debieron realizarse con estos recursos, y hubo una comisión del Senado de Haití que hizo un informe. Ese informe planteaba que debieron ser investigados unos 14 funcionarios del gobierno haitiano por los manejos de esos recursos, y hasta ahora ese es un tema que ha quedado en el limbo. Y entonces hay un reclamo de justicia por el desvío de esos fondos. Estamos hablando de un expediente inmensamente superior al expediente de Odebrecht en la República Dominicana. El expediente de Odebrecht en la República Dominicana es sobre 92 millones de dólares. Este expediente estamos hablando de 3.800 millones de dólares que la gente no sabe qué se hicieron. Sal y agua, porque no hay nada concreto donde se pueda verificar esa inversión. El presidente Moïse no tiene responsabilidad en eso. La responsabilidad que la gente reclama es la de que no se ha hecho justicia. Bueno, el reclamo es correcto. Lo que es totalmente inaceptable es ese desorden, ese irrespeto con el que se canaliza un reclamo, ese salvajismo con el que se canaliza un reclamo, porque eso empeora totalmente las condiciones de un país, daña más de lo que puede estar dañado el clima para los negocios, para la iniciativa propia, para cualquier tipo de inversión. Entonces, República Dominicana está atenta. Ya las autoridades inmediatamente adoptaron las medidas del lugar, porque lamentablemente todo eso se traduce en una mayor presión sobre la República Dominicana. Entonces, este tema de Haití es uno de los temas que nos convoca, ¿no?, a estar alerta para ver qué salidas va alcanzando. Entonces, en la República Dominicana, pues, tal y como comentaba Humberto Paniagua un poco más temprano, ayer, pues, el abogado y pastor evangélico Santos Cedeños de Rosario, de 49 años de edad, fue a buscar a uno de sus hijos a un colegio en La Romana, uno de los principales colegios de La Romana, y ahí lo acribillaron a tiros, en un hecho que evidentemente fue de muerte por encargo, porque no fueron a atracarlo, sino fueron a matarlo. Y evidentemente que todo esto está precedido de una labor de inteligencia, de conocimiento de la rutina de la persona, de conocer cuál es el momento de mayor descuido de la persona, de mayor distracción de la persona. Y entonces ahí coserlo a tiro, como ocurrió ayer con
con este abogado y pastor evangélico. En la Romana, pues, la Romana es tierra de nadie en conflictos que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, por ejemplo, con cuestiones inmobiliarias, con otros aspectos. La verdad es que es un territorio muy difícil, conflictivo, y fíjense cómo pues terminan algunas cosas. Las autoridades tienen que pues hacer las investigaciones correspondientes y determinar de dónde proceden estos hechos, porque si lo dejamos como simples hechos de sicariatos, como sicariatos uno más, entonces se redictan, se vuelven a repetir, el clima de inseguridad incrementa y pues todos realmente padecemos la consecuencia de esa situación. Bueno, ayer pues el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, pues tomó la decisión de enviar a la comisión disciplinaria de la Cámara de Diputados a los diputados Botello y Manuel Díaz. Estamos aquí buscando la comunicación que nos envió ayer el presidente de la Cámara de Diputados. Inmediatamente pues tomó la decisión, que dice lo siguiente: diputado Demóstenes William Martínez Hernández, presidente del Consejo de Disciplina y demás miembros, su despacho, solicitud de apertura de expediente disciplinario. Señor presidente y demás miembros, solicito al Consejo de Disciplina la apertura de expedientes para establecer las responsabilidades disciplinarias de los diputados Pedro Tomás Botello Solimán y Manuel Antonio Díaz Santos por violación a las normas establecidas en el artículo 169, numerales 3 y 6 del Reglamento de Interior, mediante pronunciamientos expresados y comportamientos exhibidos durante la sesión del martes 16 de octubre del 2018, incurriendo en faltas sancionables por el reglamento de la Cámara. Atentamente, profesor Radamés Camacho Cueva, presidente de la Cámara de Diputados. Esta es la comunicación pues en la que se solicita que pues estos diputados sea conocido en el Tribunal Disciplinario las faltas que cometieron en esta lamentable sesión en la que todo el país presenció el irrespeto y los insultos que ambos se dirigieron. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer hubo la reiteración, es importante que esto se vea como lo que fue, reiteración de una denuncia. Lo único que esta denuncia ahora tiene de nuevo es que cuando el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellano, la hizo anteriormente, no la publicó. Y tal vez por eso el tema no ha sido atendido. Porque lo importante es que él está hablando de que hay una mafia que está produciendo cambios en las afiliaciones sin que los asegurados lo autoricen. Se espera que el asegurado pues
cumpla un año en la ARS donde está, y entonces de ahí se le traslada sin la autorización del asegurado. Y esto es una cuestión de canibalización de las propias ARS. Tiene que necesariamente el asegurado haber autorizado el cambio para que un cambio se materialice, pero en este caso se está haciendo sin su autorización. Sin embargo, él dice que hace meses que puso esto en manos de la Fiscalía del Distrito Nacional, hace meses que lo puso en manos de la Fiscalía del Distrito Nacional, pero como esto no había generado titulares, como esto no estaba en la palestra, desde luego, eso no motivó acciones inmediatas. Entonces, ahora está expuesto y ojalá que se haga la investigación del lugar. Entonces, dice por ejemplo el periódico El Día, un nuevo conflicto ha surgido en torno a los afiliados de la Seguridad Social, quienes supuestamente están siendo víctimas de una mafia que transfiere a los usuarios a distintas administradoras de riesgos de salud, ARS, sin su autorización. De acuerdo con la superintendencia, con el superintendente de salud y riesgos laborales, Pedro Luis Castellano, esos traspasos se hacen de manera irregular sin que los afiliados tengan conocimiento. Informó que la entidad apoderó hace meses que apoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional de las documentaciones en las que se recababa para que se investigue la denuncia de los usuarios. Espero que los órganos públicos actúen en función de preservar los derechos de los afiliados. Entonces, esto desde luego que perjudica la calidad de los servicios que reciben las personas que cotizan en la Seguridad Social, porque en la medida en que parte del capital del que dispone la Seguridad Social se lo van apoderando las mismas ARS en estos trucos de pasarse y traspasarse los afiliados, entonces estamos hablando de que eso es directamente proporcional a una baja en la calidad de los servicios que reciben los afiliados a la Seguridad Social. Que por cierto hay dos proyectos que ojalá, señores, evaluemos bien esos proyectos. Hay un proyecto en el que se garantiza, que les veo que incluso está hay varios diputados, pero está el diputado de Santiago del Partido Reformista. Pues, ¿qué ocurre? Están planteando que todas las personas que van a un hospital y a una emergencia reciban los servicios. Bueno, señores, los servicios de emergencia son obligatorios. Son obligatorios. Lo que ocurre es que a ti te brinda servicio de emergencia hasta donde están las posibilidades de ese centro, pero los servicios decir que los servicios de emergencia ahora por ley sean obligatorios es repetir lo que ya está planteado en la ley. Pero esta ley que promueve entre otros Castro Silverio está planteando que las clínicas le brinden servicio a todo el mundo. Si usted no tiene seguro, no importa, la clínica o el hospital te brinda el seguro, pero particularmente en el caso de la clínica te brinda el servicio. Y después entonces
la clínica se va a deducir el servicio de los impuestos que tiene que pagar. Es decir, ellos están haciendo una reforma fiscal. Ellos están haciendo una reforma fiscal, pero en lo único que las clínicas deben estar pagando impuestos son ya en la cuestión de las ganancias de sus asociados, de sus accionistas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es una distorsión. Eso es una distorsión. ¿Por qué? Porque pero ¿y de qué que estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos problemas con las exenciones, con tanto manejo en manos de la propia gente de las cosas, y vamos a poner más manejo en manos de la propia gente. Es decir, que yo como propietario de una clínica, a la hora de que tengo que pagar, tributar, por ejemplo, lo que es mi impuesto sobre la renta, lo que tengo que tributar, porque bueno, yo como accionista de aquí he recibido unas ganancias y yo tengo que pagar mi impuesto sobre la renta. Pero resulta que yo no tengo que pagar nada. ¿Por qué? Porque yo atendí a tanta gente de emergencia, y entonces lo que el Estado me debe a mí, el Estado me debe porque yo atendí. Señores, en este país, donde el que no tiene hoy un carnet de la Seguridad Social, tiene un carnet de SENASA, lo que tenemos que seguir abogando es que por toda persona que se le dé servicio, alguien responda. Alguien responda. Entonces, el Estado ha estado respondiendo, porque ¿quién está respondiendo por el que tiene un carnet subsidiado de SENASA? Es el contribuyente que está respondiendo, y se supone que ese carnet subsidiado de SENASA se da en función del mapa de pobreza. Es decir, que quien requiere realmente tener un carnet subsidiado para un servicio subsidiado, lo tiene. Entonces, no hay que seguir inventando más cosas que en definitiva lo que hacen es que crean más distorsiones. Lo que nosotros sí tenemos que tratar es de que por todos esos servicios que se brindan en los hospitales, por ejemplo, esos servicios que brindan los hospitales traumatológicos, esos servicios no debe estarlos cubriendo el contribuyente. Esos servicios que se brindan a los hospitales traumatológicos tiene que cubrirlo el seguro de los accidentados. Es el que tiene que cubrir esos servicios, el seguro y los daños que eso causa, a las propiedades, eso debe cubrirlo el seguro que tienen los vehículos en los que esas personas se accidentaron. Que no tienen seguro, pues entonces este es un desorden. Y por ahí sí hay que actuar, pero lo otro, don Máximo Castro Silverio y otros distinguidos diputados que están en eso, me parece que es una iniciativa de la que tenemos que cuidarnos. Vi también que ya ahí se aprobó una ley que obliga a la protección de los ancianos, una serie de cuestiones. Nosotros vamos a proteger por ley todo, pero lamentablemente nuestra capacidad después de cumplir una serie de cosas son mínimas, y nos va a pasar como ya nos pasó con la ley de presupuesto. Hay que discutirla todos los años, y entonces todos los años ella deroga 80.000 leyes que distribuyen el presupuesto en pedacitos, porque cada vez que se quería favorecer a un sector y que su presupuesto estuviera garantizado, se iba y se aprobaba un porcentaje del presupuesto, se repartió más del propio presupuesto, y ahora nadie tiene garantizado ningún porcentaje, porque eso no se hizo con ningún criterio de ver las cosas en sentido
global, sino, bueno, de manera particular. Vamos a darle 10% a este, 3% a este, 5% a este, tanto a este, tanto a este, y yo no sé qué tanto del pastel quedó repartido, y en definitiva ahora nadie tiene nada. Es que esté realmente consagrado y con lo que se pueda cumplir a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer fue puesta en libertad Keiko Fujimori. Ella, de todas maneras, en 2 o 3 días se cumplían los 10 días de la prisión preliminar, pero tiene de particular la decisión que también aparta del caso al juez que acogió la solicitud de prisión de la Fiscalía de Lavado de Activos, el juez Concesión Carguancho. Es decir, ya lo aparta totalmente del manejo de este caso, porque es evidente que es una persona que ya está prejuiciada y que es una persona que no está haciendo justicia, que está pues obedeciendo a las corrientes de opinión o a lo que fuere, porque si una fiscalía de lavado de activos le dice a usted que esa señora encabeza una organización criminal, y entonces la organización criminal no es nada más y nada menos que un partido político, la Fuerza Popular, entonces ahí hay una cuestión que realmente es burda, es inaceptable. ¿Cómo puede acusarse a un partido de ser una organización criminal? No, ¿cómo puede ser eso? Entonces, en este caso, Keiko Fujimori ha reiterado que ella no conoció nunca tuvo trato con los ejecutivos de Odebrecht. Es cierto que Marcelo Odebrecht dice que a la campaña de Keiko Fujimori se le hizo un aporte de $1 millón. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Bueno, hay que ver si las leyes de ese país obligaban a Keiko Fujimori a declarar los aportes de campaña, a Keiko y a todos los candidatos, a declarar la procedencia de todos los aportes que recibieron. Si esa ley la obliga a eso y no lo declaró, evidentemente que hay una violación, hay un crimen. El caso de los aportes, por ejemplo, si eso se estuviera ventilando en la República Dominicana, y el caso es que un candidato ha recibido aporte que no ha declarado, ¿quién que haya sido candidato aquí en 50 años? En 50 años que haya sido candidato, o en 10 años, porque ya los que hayan tenido más de 10, los casos, por ejemplo, han perimido. Buscamos 10 años, todo el que ha sido candidato en los últimos 2 o 3 procesos electorales, ¿estuviera preso? Estuviera preso, porque aquí todavía no es obligatorio hacer la declaración del aporte, y se sabe que con aporte que se hacen las campañas, que todos los candidatos reciben aporte de las empresas para hacer campaña. En este caso, bueno, está el agravante de que puede alegarse que era una empresa extranjera, y si es una empresa extranjera, eso en algunas legislaciones es un caso que está prohibido. Pero para que exista un expediente de soborno contra Keiko Fujimori, tiene que aparecer el rastro de ese aporte. No basta solo con que Marcelo Odebrecht diga que hizo el aporte.
porque si él hizo el aporte, enséñeme el giro o la transferencia que se hizo. ¿Qué número, cuál fue el número de la transferencia? ¿Dónde fue esa transferencia? ¿Y cómo se movió esa transferencia? Tienen que aparecer esas referencias. No puede ser sencillamente que ese señor dice allá que hizo este aporte, pero ¿y el aporte? Ah, bueno, que entonces el aporte fue en efectivo. El aporte fue en efectivo, entonces son de las cosas que pueden ventilarse y es correcto que estén bajo una investigación, pero esa investigación tiene que ser una investigación cuidadosa. La situación en Perú se hace un poquito ahora más nebulosa, porque hay otro caso de un juez que estaba bajo investigación, el juez César Inostroza, y entonces el juez César Inostroza pues se ha fugado o se ha evadido, teniendo impedimento de salida, se ha evadido. Ayer esto pues causó mucho revuelo, incluso obligó a la renuncia que le aceptó el presidente Vizcarra de inmediato del ministro de Interior y Policía. Entonces esto es otro hecho ahí que tiene repercusión. Mientras tanto, como ese país todos los días hay que pedir cabeza, la gente se está movilizando pidiendo la cabeza del fiscal general por este acontecimiento, a Mauri Jaibar. Cambio y fuera.